global a nivel de los países, no solo del mundo hispano. El siguiente video, adelante. Estamos viviendo la promesa de la Escritura que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne y no será con ejército ni con fuerza, sino por su espíritu. No podríamos creer que si Jesús se demora, por lo menos para el año 2033 habrá 1/4 billón de personas en nuestras iglesias, 1 millón de iglesias en toda esta fraternidad. Necesitamos impactar este mundo para Jesucristo. Este es un día de avivamiento. Este es un día del derramamiento del Espíritu y ustedes son testigos de eso. Y vamos a continuar siendo testigos del poder de Dios siendo demostrado en nuestro mundo. En 2017, en el Congreso Mundial de las Asambleas de Dios realizado en Singapur, el Dr. George Wood, bajo la inspiración del Espíritu Santo, comenzó a hablar sobre 1 millón de iglesias de las Asambleas de Dios en todo el mundo. Fue una gran declaración profética de él, y creo que usted y yo podemos involucrarnos en este esfuerzo. Este esfuerzo se llama MM33. MM33 se trata de la expansión del reino porque en Mateo 28:19 nos habla de esta misma obra de Dios para ver la expansión de su reino. Hoy, usted y yo tenemos la grandiosa oportunidad de participar en una cosecha sin precedentes al ver que se lleva a cabo un gran evangelismo, un gran movimiento de plantación de iglesias, para ver un gran discipulado que conducirá al mayor avivamiento que la humanidad jamás experimentará. Así que únete a nosotros en esta obra más grande en el reino de Dios. Muchas gracias. Damos a Dios por esta iniciativa que está impulsando a la iglesia hacia otros niveles en este tiempo. Y cada país ha tomado la iniciativa de llevar adelante esta visión. Y esta semana, el día martes, tuvimos la gran oportunidad junto con el comité de la iniciativa Global M33 de Framat para el mundo hispano, hacer la presentación, la invitación, hacer la presentación al Presbiterio Nacional de las Asambleas de Dios del Perú. Agradecemos al pastor Carlos Jara por la invitación a este equipo para presentarles a todos los pastores a nivel nacional esta iniciativa global. Pastor Carlos Jara, ¿cómo fue esa experiencia del lanzamiento de esta iniciativa global al pastorado a nivel país? Muy buenas tardes y buenos días en otros lugares a toda nuestra audiencia que nos escucha de este precioso programa de Framat en el proyecto MM33. Desde que nosotros tuvimos conocimiento, estuvimos planificando cómo podemos trabajar en nuestro país de manera orgánica. Y conversando con nuestra Junta Directiva Nacional, consideramos que teníamos que hacerlo de acuerdo a cómo estamos organizados en el Perú. Nuestro Presbiterio General es el órgano de trabajo distribuido en todo el territorio del Perú. Somos 72 regiones en todo el territorio nacional y queremos nosotros que ellos puedan entender lo que queremos compartir con este proyecto a nivel mundial de la fraternidad de las Asambleas de Dios. Por ese motivo es que invitamos al equipo de Framat para que pueda compartir con nosotros al Presbiterio General
el día martes. Y ciertamente fue un tiempo precioso. Todas las exposiciones que ustedes hicieron fue de gran motivación para nuestros hermanos. Luego que ustedes participaron, nos quedamos nosotros ya formalmente en el presbiterio y aprobamos un compromiso en donde la Asamblea de Dios se había comprometido en llevar adelante este proyecto. Inclusive sacando la cuenta de los 650,000 iglesias que se plantaría como Fraternidad Mundial de Asamblea de Dios, a Perú le tocaría plantar 10,000 iglesias en estos próximos 12 años. Y eso implica que tendríamos que plantar 1,000 iglesias por año a partir del próximo año para cumplir nuestra meta como Perú. Y eso es lo que hemos estado compartiendo el día de hoy también. Hoy día tenemos coincidiendo con un seminario de plantación de iglesias que han venido de todo el país, a pesar de que el país, como ustedes saben, Perú está convulsionado. Está muy complicada la situación en todo el país. A pesar de eso, subieron acá como 300 pastores y otros grupos no pudo pasar porque han bloqueado las pistas. Y les estuve compartiendo el desafío de MM33 a todos ellos. La verdad que el espíritu con el cual ellos recibieron esta noticia fue maravilloso. Estaban muy contentos de que la Asamblea se haya involucrado en este proyecto. Así que en lo que toca al Perú en los siguientes años, debemos plantar 1,000 iglesias por año para cumplir la meta que nos correspondería para llegar a los 650,000 iglesias de la Fraternidad Mundial de Asamblea de Dios. Fue un tremendo desafío y estamos haciéndolo en el mes de agosto, este mes de abril, el fin de abril tenemos nosotros una escuela para ejecutivos donde estaremos compartiendo también en este proyecto y todo este año debemos desarrollar este trabajo para que en el año 2023 podamos iniciar ya con la cuota que nos corresponde en el proyecto de MM33. Sé que fue una bendición, hermano. Muchas gracias a todos ustedes, al pastor Sergio por liderar este grupo y a todo el equipo que estuvo compartiendo. Ha sido de gran bendición para nosotros en el Perú y esperamos ser parte de este trabajo en los siguientes años. Muchas gracias, hermano Gelber. Gracias a usted, Pastor Carlos. Gracias por la apertura. Y así están empezando los diferentes países. Vamos a procurar tener un espacio para un reporte que nos vayan dando los superintendentes sobre los diferentes países. Vamos a crear un espacio para tener un superintendente y nos vaya contando cómo va evolucionando MM33 en su país. Esto se va desarrollando por medio de un equipo y nuestro presidente es el presidente de este comité de MM33 de Framat. Está delegado de parte del pastor Ricardo Castillo en el pastor Sergio Navarrete. Pastor Sergio Navarrete, vicepresidente de Framat y superintendente del Distrito Sur Pacífico de Asamblea de Dios de Estados Unidos. Bendiciones, bienvenido, buenas tardes. Gracias, hermano Elber. Bendiciones. Es para todos nosotros gran regocijo de ver lo que el Espíritu Santo está haciendo con su iglesia a nivel mundial y con las asambleas de Dios. Estamos regocijándonos en grande. Estamos muy, muy contentos por esta visión mundial de MM33. Así de que adelante, hermano Elber, por tu trabajo y ministerio de comunicación mundial de la MM33. Gracias, Pastor Sergio. Hoy tenemos la presentación del primer pilar de los 5 pilares que Framat está implementando, que son avivamiento, evangelismo, discipulado, plantación de iglesias y misiones. Y para esto hoy citamos al pastor Lisandro Bojorquez, que es
el coordinador del Pilar de Avivamiento, Pastor Lisandro. Buenas tardes, bienvenido. Tienes el micrófono apagado, Pastor Lisandro. Gracias, mi hermano. Dios me los bendiga a todos. La verdad que esta iniciativa realmente es algo que Dios ha inspirado para que nosotros podamos motivarnos. Y creo que pensando hace unos momentos de lo que estaban compartiendo, si cada iglesia a nivel, digamos, a nivel individual, a nivel de cada iglesia local, nos propusiéramos a plantar una iglesia, sería pues un crecimiento exponencial. Y creo que para poder desarrollar todo esto, el evangelismo, discipulado, plantación de iglesias y tantas cosas hermosas, tenemos que comenzar realmente con lo que es el buscar el rostro del Señor, el tiempo de oración, la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que nos da el denuedo para poder entrar en esa, digamos, en esa pista, ¿no? Donde vamos a ver realmente grandes cosas. Y creo que aún dentro del marco que estamos viviendo actualmente, donde realmente estamos viendo el cumplimiento profético de los últimos tiempos antes de la venida del Señor, estamos en los principios de dolores, creo que esto también nos motiva a poder acelerar esta hermosa tarea. Nada menos, hace unos momentos estaba hablando con uno de nuestros misioneros. Él está allá en Rumania y están ayudando a muchos refugiados que están llegando de Ucrania y van a entrar en el día de mañana o pasado mañana a Ucrania a poder repartir algunos víveres y todo. Pero me cuenta el hermano que hay muchas personas que están viniendo a los pies de Cristo. Cuando llegan a las iglesias, las nuestras de las asambleas de Dios, ahí se les está compartiendo la palabra, están viniendo a los pies de Cristo. Entonces creo que en medio de todo lo que está pasando, debemos de aprovechar esa sensibilización que hay hoy en día, porque a nivel mundial hay una preocupación y creo que muchos están mirando hacia arriba. Y esto debemos de aprovechar para orar, para que el Espíritu Santo toque, ministre, que haya mucha conversión y buscar un avivamiento. Realmente esto nos va a traer enormes resultados aún en medio de las dificultades que el mundo está viviendo. Creo que debemos de hacer la obra misionera, evangelística, discipulado como nunca antes. Aparentemente lo que estamos viviendo es un enorme obstáculo. Yo lo estoy viendo mejor como una gran oportunidad y creo que todos lo estamos viendo así. Entonces aprovechemos el momento para poder realmente en este año comenzar con el desarrollo de esta linda visión. El mandato de nuestro Señor para nosotros es nuestra misión. Gracias, Pastor Lisandro. También tenemos a Pastor Exxon Salazar de México, coordinador de la red de oración de Framat. Pastor Exxon, bienvenido. Por favor, ¿podrías orar para poner este tiempo en las manos del Señor y continuar adelante con este maravilloso programa? Amén, claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de tu presencia para darte gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. En este momento te suplico que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a cumplir el propósito que hoy tienes, Señor, para hablarnos, no solo a los que estamos aquí, Señor, sino a aquellos que están viendo esta transmisión o este video de manera diferida. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Dirige nuestras palabras, dirige cada cosa que aquí se va a decir y que todo traiga gloria y alabanza a tu nombre, Señor, y sea bendición para aquellos que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gracias, hermano Exxon. También le damos la bienvenida al pastor Otiel Morales de Venezuela. Él es el coordinador del Pilar de Discipulado. Pastor Otiel, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Elbert, y a todo el equipo, el comité que estamos en este momento conectados con toda la audiencia. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y evidentemente
la única alternativa y esperanza que la iglesia le ofrece al mundo es que Dios nos avive. Así que es la intervención del Espíritu Santo en nosotros como iglesia que va a transformar, que lleguemos al punto cuando puedan decir, como en el libro de los Hechos, estos que trastornan al mundo. Así que nosotros que llevamos un mensaje que cambia el mundo, estamos entonces en MM33, su mandato, nuestra misión. Gracias, Pastor Otiel. Mi nombre es Elber Escobar, un servidor de ustedes y en el reino del Señor. También nos acompaña, junto con nosotros está el equipo de comunicaciones de Framat, del cual hacen parte el hermano Juan Pablo Vergara de Panamá y Gabriel Barbosa de el Perú, Comunicaciones de Asamblea de Dios Perú. A ellos también muchas gracias por ser parte de este equipo de MM33. Ahorita vamos a algo que es muy importante y es la palabra de Dios. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Se citó en esos días en la presentación de Asambleas de Dios, el presbiterio de las Asambleas de Dios del Perú. Dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, humillación, pedir perdón al Dios Altísimo, a nuestro amado Dios. Debemos de humillarnos como pueblo de Dios y orar y buscar en mi rostro. Dice, y se convirtieren, necesitamos iglesias convertidas al Señor, de sus malos caminos. Entonces, estamos provocando que el Señor nos preste atención para este tiempo, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Entonces yo iré desde los cielos, seremos perdonados y sanaré su tierra. Sanará la tierra por el cual hemos venido orando, ese avivamiento por el cual hemos venido orando. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, en oración. Queremos convertirnos realmente de corazón a ti. Óyenos y sánanos, Señor, para esta tarea que viene durante todos estos años. Vamos a las preguntas. Pastor Lisandro, ¿cómo podríamos definir avivamiento? Bueno, podemos comenzar con el significado etimológico de la palabra que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es volver a la vida. Uno se puede preguntar, pero ¿cómo es que una iglesia que supuestamente tenemos vida, necesitamos volver a la vida? Es que a lo largo del caminar cristiano, lo que ocurre es que nos empezamos a enfriar, ¿no? Y en ese sentido espiritual es donde necesitamos, como el Señor lo dijo a la iglesia de Éfeso, aunque la iglesia estaba haciendo cosas muy importantes, muy buenas, de las cuales el Señor le alaba, pero le dice, pero has dejado tu primer amor. Entonces necesitamos realmente, entre muchas cosas, el volver a la vida al primer amor hacia Dios, el llegar a amar a Dios sobre toda persona, sobre nuestra propia vida y sobre las cosas materiales. Esto va a traer, lo encontramos en Lucas 14, cuando Jesús le dijo a la multitud, ustedes me siguen por los panes y los peces, porque comieron, en otras palabras, comieron gratis. Entonces le dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Entonces el Señor quiere que nosotros volvamos a esa pasión por Él, lo cual va a traer una vida espiritual avivada, donde nuestra comunión con el Señor no será la misma que tenemos en este momento. Nuestro denuedo, nuestro arrojo, nuestra valentía será algo realmente extraordinario, donde el deseo de evangelizar será intensivo, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas, ese bautismo glorioso y poderoso, la manifestación de los dones. Entonces, un avivamiento prácticamente viene a ser un despertar a volver a las Escrituras.
lo cual implica también una vida de consagración, santificación, una vida de amor a Dios, una vida de amor al prójimo. Y eso realmente es elemental para, bueno, para nuestra, digamos, satisfacción de vida cristiana y también para dar respuesta a los demás, que realmente seamos nosotros llenos de la plenitud de Dios, como lo menciona la Escritura. Y al estar lleno en el corazón, seremos una iglesia realmente pujante. Gracias, Pastor Lisandro. Y eso es lo que necesitamos, una iglesia relevante, pujante, llenos del poder del Espíritu Santo. Pero para eso vamos a preguntarle al Pastor Exxon Salazar. Pastor Exxon, una vida de oración, de sanidad y llena del Espíritu Santo, ¿será suficiente para crear avivamiento? Bueno, definitivamente creo yo que no es suficiente, a decir verdad. Bueno, una vida de oración, una vida de santidad y llena del Espíritu Santo son requisitos fundamentales. Y hace un momento leímos ahí segunda de Crónicas 7:14, y la Biblia dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Creo yo que este versículo, más que ningún otro quizás en toda la Escritura, expone los requisitos que Israel, digámoslo así, necesita para poder recibir la bendición de Dios. Y definitivamente nosotros deberíamos de tomar en cuenta estos mismos requisitos para recibir la bendición de Dios, en este caso un avivamiento. Y ya existen algunas cosas que yo quiero tomar en cuenta. Para que el avivamiento llegue necesitamos humillarnos. Eso va más allá de llevar una vida de santidad, de tener una vida constante en la oración o ser llenos del poder del Espíritu Santo. Si no nos humillamos, si no reconocemos que hemos fallado, que quizás hemos pecado delante del Señor, definitivamente el avivamiento no va a llegar. Si nosotros no tenemos la capacidad de reconocer o de renunciar más bien a nuestros propios intereses, o de negarnos a nosotros mismos, el avivamiento quizás tarde en llegar. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si nos humillamos, si el pueblo sobre el cual el nombre de nuestro Señor es invocado, dice aquí, se humilla, dice ora y busca. Aquí hay algunos requisitos para un triple resultado. Si nos humillamos, si oramos, si buscamos el rostro del Señor, obtendremos de parte de Dios el que Él nos escuche, el que Él nos perdone y que Él nos sane. Así es que el avivamiento va a venir, sí, a través de una vida de oración, sí, a través de una vida de santidad o llena del Espíritu Santo, pero más que eso, el avivamiento va a venir cuando nosotros podamos reconocer nuestra necesidad de Dios, que podamos reconocer que hemos pecado y podamos arrepentirnos de nuestros malos caminos y entonces buscar a Dios como nunca lo hemos hecho. Y creo yo que la iglesia ahora mismo ya entró en una etapa preparatoria, en una etapa de preparación con respecto a la venida de Cristo. Dice la Biblia que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo van a resucitar, e inmediatamente después que eso ocurra, nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor. Pero para eso el Señor está preparando a la iglesia para el avivamiento que jamás hemos visto, un avivamiento sin precedentes que creo yo estamos ya preparándonos para que eso ocurra y Dios cumpla su propósito. Qué tremendo. Dice que todo ojo le verá, dice la Escritura. Y estamos nosotros, para hacer un congreso tendríamos que invertir mucho dinero, traer mucha gente y mucha logística, y estamos viendo la obra de Dios de una manera instantánea en diferentes países, porque aquí estamos reunidos
la iglesia del Señor de las diferentes naciones. Todo ojo está viendo la obra que Dios está haciendo en las naciones. Pastor Sergio Navarrete, adelante con la siguiente pregunta. Gracias, hermano Elber. Hermano Lisandro, gran amigo y siervo de Dios de muchos años, sí. Pero una pregunta, ahora que nos ayudas a coordinar esto de avivamiento en la MM33 en Framad. Mira, analizando lo que estamos experimentando en el mundo, la pandemia, el COVID, y ahora esta guerra en Ucrania, triste guerra. Viendo esos 2 años, pero conectándolo con avivamiento, la pandemia que nos enseñó a la iglesia acerca de avivamiento. Bueno, una de los datos estadísticos que reflejó una encuesta que se hizo a nivel de América Latina de las Asambleas de Dios, hay varias cosas que son importantes a manera de diagnóstico. Entre ellos es la falta de compromiso, lo cual pues implica que hay muchos intereses personales y no tanto por el compromiso por Dios ni su obra. Además de eso, también nos ha revelado la fragilidad que muchos realmente pensaban que no la tenían, pero en el momento de la prueba se dieron cuenta que su fidelidad estaba condicionada a la comodidad. Si ellos hubieran pensado que no iba a venir una situación como esta, pensarían que estarían fieles, ¿no? Pero la fidelidad se ha puesto a prueba, que cuando falta el pan, cuando falta la salud, entonces algunos se desaniman, se resienten con Dios. Entonces estamos viendo una iglesia frágil, como también el mundo, realmente no en todos los casos, la vieja naturaleza ha tomado control y algunos han dejado de asistir a las iglesias. Ha habido un decrecimiento en ese sentido y ahora está costando que, aún después ya un poco más de 2 años de esta pandemia, algunos realmente no quieren regresar a la iglesia. Entonces, esto nos está revelando la necesidad de un discipulado, un compromiso de tomar la cruz, lo cual implica que deberíamos de ser fieles, tanto cuando hay pan, cuando hay salud o no la hay, independientemente de todo esto. Entonces algunos ponen excusas como el temor. Entonces esta pandemia nos ha revelado muchas cosas, solamente menciono algunas de ellas, pero esto nos habla de la necesidad que la iglesia debe de volver al patrón bíblico con mucha urgencia. No podemos tomar, la armadura de Dios si el cuerpo está enfermo. Poniendo esta analogía, un soldado enfermo no hará mucho porque su cuerpo. Entonces, ¿de qué sirve una armadura? Con un cuerpo enfermo. Entonces necesitamos la sanidad de ese cuerpo para usar las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, esa salud espiritual es lo que estamos tratando de enfocar a través del avivamiento. Qué tremendo, Pastor Sergio. Que muy correcto, hermano Lisandro. La pandemia sí nos mostró nuestra fragilidad espiritual, cómo necesitamos buscar su presencia y estar cerca de Él en tiempo de bendición, pero también en prueba. Gracias, hermano Lisandro. Manuel. Gracias,
pastores, bien interesante. La iglesia debe estar parada en la roca, en el tiempo de abundancia y en el tiempo de escasez. Es la que marca el camino. Y eso nos lo enseña el Señor. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta, el pastor Otiel Morales. Pastor Otiel, adelante. Pastor Edson Salazar, Dios le guarde, Dios le bendiga. Desde México. Entonces, tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Cree usted que toda esta visión de MM33 responde al clamor en oración y unidad de la Iglesia del Señor para este tiempo y el tiempo por venir? Amén. Bueno, definitivamente creo que Dios siempre lleva a cabo sus propósitos en concierto con las oraciones de sus hijos. Realmente, bueno, creo yo que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y bueno, por supuesto que sí, al interceder en oración, al estar clamando por un avivamiento o pedirle a Dios por las necesidades urgentes, ya sea de individuos, de pueblos o naciones enteras, haciéndolas como una carga personal o algo propio, ¿verdad? Muchas veces con desesperación, quizás con angustia o dolor. Definitivamente, bueno, yo creo que Dios va a responder en consecuencia a eso, ¿verdad? En armonía a eso, y creo yo que estamos viviendo un tiempo en el que todavía la pregunta de Dios a través del profeta Ezequiel, cuando el Señor decía, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que no la destruyera, y el Señor dice que no lo halló. Hoy creo que la oración es algo menospreciado, es algo poco valorado, pero definitivamente creo con todo el corazón que es lo que va a traer el avivamiento. Leímos hace un momento, segunda de Crónicas 7:14, el Señor pide humillarse, pide que oren, pide que busquemos su rostro y entonces Él escuchará y responderá. Así es que definitivamente, hermano, creo yo que la oración es escuchada, el Señor va a actuar en consecuencia a eso. Si nosotros clamamos por obreros para la mies, vamos a obtener de Dios los resultados. Jesús mismo dijo, rogad pues, o pidan al Señor de la mies que envíe obreros. Así es que el avivamiento a través de la oración hará que los obreros lleguen al campo, hará que los plantadores concreten la plantación, hará que el poder del Espíritu Santo llegue a individuos dispuestos, receptivos, listos para escuchar la voz de Dios. Si clamamos nosotros para que haya fruto de parte de Dios, obtendremos el fruto que esperamos, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor ahí en 2 de Tesalonicenses 3:1, la Biblia dice, orar por nosotros, dice el apóstol, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Definitivamente, hermano, yo creo que la oración o la respuesta a la oración es algo que va a llevarnos a cumplir la visión de este proyecto global de MM33. Esa respuesta de Dios al clamor de la iglesia será el resultado de que el propósito de Dios se cumpla y la visión de Dios de llegar a la meta de 1 millón de iglesias, de llegar a la meta de 100 millones de creyentes, de almas. Creo yo que es la respuesta de Dios a la oración de la iglesia. Así es que definitivamente creo con todo el corazón que el Señor nos va a llevar a cumplir su propósito en respuesta a la oración de la iglesia. Claro que sí. Gracias, Pastor Exxon, por esa respuesta. Y también es una tarea, esta tarea que estamos haciendo es una tarea de la iglesia en general. Y como somos parte del cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo en las naciones, y también hacemos parte de toda esta audiencia que nos
que nos sintonizan, queriendo saber un poco más sobre esta gran iniciativa. Y queremos saludar a algunos hermanos que están conectados, como Daniel Córdoba, que nos saluda desde Costa Rica, a Linares Gustavo, dice aleluya, René Murillo Lan, José Antonio Feo, Pastor Joaquín Monsalve, Apóstol Rolando Chávez desde California, también Elías Evangelista, Carlos Andrés Ballesteros Lepiz desde Costa Rica. También queremos saludar a Laura Elena Arana, Distrito Pacífico desde Ensenada, México. Y también Esperanza desde Lima Sur, Elías el Evangelista desde Lima. A todos ustedes, gracias por sumarse y entre todos hacemos que esta iniciativa camine. Gracias por estar presente y caminar junto a la gran fraternidad hispana de las Asambleas de Dios. Pastor Sergio, por favor, adelante con la siguiente pregunta. Gracias, hermano Elber. Hermano Lisandro, en tu experiencia como pastor y siervo de Dios, ¿no? Y que Dios te ha llevado a diferentes partes y has visto una iglesia en avivamiento o un discípulo, un seguidor de Cristo en avivamiento. ¿Cómo se manifiesta esa iglesia que está avivada a la comunidad? Bueno, una de las cosas es el amor, por ejemplo, hacia el prójimo. Porque uno de los resultados lindos de la llenura del Espíritu Santo es amor. Es lo que vemos en el libro de los Hechos, que después del día de Pentecostés compartían las cosas que ellos tenían, el pan en las casas y todo. Había un compañerismo, una hermandad, había una ayuda mutua, trabajaban en equipo. Y esa es otra característica muy importante, el amor entre la iglesia, entre los unos a los otros. También el amor hacia las demás personas, como también se manifiesta en un deseo de comunicar el evangelio por amor al prójimo, queriendo llevar almas a los pies de Cristo. Ya no es tanto solamente por un programa, sino porque hay una pasión, hay un deseo vehemente de poder compartir, como también la vida de oración. La vida de oración es realmente algo que es tan dinámico y es porque la llenura del Espíritu de Dios realmente lo lleva a eso. Entonces, una de las cosas que he visto, por ejemplo, es que antes de que una persona estuviera bajo esa llenura, podía orar digamos, unos 15 minutos al día o 10 minutos, y en algunos casos menos, y ya se sentían que aburridos, en el peor de los casos, aún hasta ministros del Señor y todo, que no lo veían con mucha importancia. Sin embargo, cuando hay un avivamiento, el tiempo realmente puede pasar y ya no es algo tan importante en el sentido de que tengo que hacer otra cosa, sino que se detienen las actividades y empieza a desarrollar una vida de comunión con el Señor. Y otra cosa linda es que en esos tiempos de oración, ahí se reciben las estrategias de Dios, de cómo hacer, de aquella petición que hizo Saulo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces el Señor dice, se te dirá lo que has de hacer. Entonces, algunos ignoran que en un tiempo de avivamiento se recibe dirección de Dios para saber cómo hacer la obra de acuerdo a las necesidades en el contexto en el cual está la iglesia. Entonces, todo eso es realmente muy relevante y eso impacta a la comunidad y hace que también se den aquellas expresiones que vemos en el libro de los Hechos. Estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Entonces, la obra misionera es otra de las cosas que se potencializa, porque hay deseo, hay una pasión por llevar las buenas nuevas aún fuera de las fronteras. Y así pues, también los dones del Espíritu Santo son herramientas poderosas y eso se van a manifestar. Eso es entre algunas de las cosas que
por supuesto, llega a impactar la sociedad y hace que la comunidad quiera experimentar lo que los hermanos en Cristo ya no es una iglesia que nadie quiere llegar, sino que he visto algunas experiencias como esto, porque la gente lo ha dicho, es que cuando pasan, por ejemplo, enfrente del templo, hay algo que les dice o los invita a entrar. El Espíritu Santo los invita a entrar. Otras veces cosas como esta, dice la gente que cuando entra, sienten la presencia y empiezan a llorar. Y no hay ningún culto, no hay nada, sino que tal vez llegaron a una hora diferente o llegan al culto, en fin. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo hace es atraer a la gente a que entre a los templos, que entre a los grupos familiares que hay en las casas, en fin, eso es algo especial. Amén. Qué precioso es ver cuando hay avivamiento, el fuego, la presencia del Espíritu Santo en los miembros en la iglesia, cómo se manifiesta y como lo has mencionado muy acertadamente. Hay más oración, más búsqueda de Dios, hay amor de Dios para dar su evangelio, hay dones, hermanos, todo esto ya está accesible para toda iglesia. Gracias, hermano Lisandro. Hermano Elber. Pastor Otiel Morales con la siguiente pregunta. Pastor Edson Salazar, debo decirle que la oración no se pierde. Todo lo que nosotros oramos está ahí arriba. El Rey lo tiene anotado. Así que todo lo que nos está oyendo, la oración no se pierde. Y esta visión, MM33, es producto de quienes nos antecedieron. Hombres y mujeres de oración que trabajaron, que se esforzaron. Y como respuesta a esas oraciones, hoy tenemos, en mi opinión, comparto el criterio del pastor Carlos Jara, la mayor iniciativa de que se va a ver en el siglo XXI para ganar millones y millones de almas, hacer los discípulos, y con ello se extiende el reino de los cielos. Ahora bien, Pastor Edson, ¿por qué las naciones necesitan una iglesia avivada? Amén, por supuesto. Mire, hermano, pues nosotros como creyentes debemos entender primero que nada la importancia que tiene que el Espíritu Santo ministre a través de nosotros. Si no pasamos tiempo con el Señor, si de alguna manera pasamos por alto la llenura diaria del Espíritu Santo, nos perdemos del mejor plan de Dios para nuestra vida. El Señor dice en su palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es esa palabra, digamos, el Espíritu Santo es la persona. El Espíritu Santo es el poder a través del cual nosotros recibimos la ayuda que necesitamos para compartir la vida, para compartir esa vida del reino, para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Y el poder del Espíritu Santo es una experiencia que se tiene que buscar. No es una experiencia automática, no es algo que simplemente lo tenemos, sino que debemos recibirlo, tenemos que buscarlo. Y sin el poder del Espíritu Santo no podemos ser una iglesia avivada. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos cumplir el propósito de Dios, y definitivamente creo con todo el corazón que no podremos cumplir la meta, la visión o la proyección de esta tarea global que plantea MM33. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, verso 49, el Señor Jesús dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas, de alguna forma, digámoslo así, ¿verdad? Está hablando aquí acerca de que, bueno, antes del Pentecostés, los creyentes estaban unidos, adorando al Señor, esperando ser revestidos del poder de lo alto, pero ya eran una iglesia. No es que nació la iglesia, sino que ya eran una iglesia, y el propósito de esa llenura, el propósito del Pentecostés no era crear una iglesia, sino era otorgar poder a esa iglesia que ya existía. Así es que creo yo que Lucas aquí enfatiza un solo propósito para la iglesia, y ese propósito es que nos confiere el poder que necesitamos para poder servir como testigos de Cristo. Dar a conocer al Señor Jesús tal cual es, y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es lo que va a encender la pasión, lo que va a encender el discipulado, el evangelismo, la plantación. El Espíritu Santo es la gasolina que va a encender la maquinaria que se llama iglesia para poder cumplir el propósito y la visión de Dios. Y dicho sea de paso, creo con todo el corazón que la visión de MM33 es la visión de Dios, es el corazón de Dios, porque Dios es el principal interesado en que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Cristo es el mayor interesado en que todos procedan al arrepentimiento, en que ninguno perezca, en que todos sean salvos. Y nosotros tenemos que ser una iglesia llena del poder del Espíritu para entender el propósito y actuar en consecuencia y obediencia al mandato de cumplir ese propósito. Así es que definitivamente, hermano, el avivamiento o una iglesia avivada es lo que más necesita este mundo. Gracias, Pastor Edson Salazar. Y comparto plenamente ese criterio. El factor de cambio más importante que tiene toda nación es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Juan no dijo, Señor, dame Escocia o me muero. Escocia fue transformada por el poder de Dios. Corea del Sur recientemente, estoy hablando de décadas recientes, fue transformada por una iglesia que ora. Así que nosotros veremos naciones transformadas por el poder del Espíritu Santo. Adelante, Pastor Ed. Sí, qué tremendo. O sea, definitivamente estamos volver al libro. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. A veces creo que nos trajeron del activismo, de los shows. El Señor nos volvió a su palabra. Le dijo a María, la hermana de Marta, escogiste la mejor parte, la cual no te será quitada. Creo que la iglesia ha vuelto a esa parte, a ponerse a los pies del Maestro, de todo corazón. Qué tremendo todo esto que está pasando. Es un mover que uno no se alcanza a imaginar, porque los pensamientos del Señor son más grandes que los nuestros, y esta visión uno la va llevando y no se la imagina qué tanta magnitud tiene. Pastor Lisandro, debemos anhelar y orar y clamar con el corazón para que los dones del Espíritu Santo sean manifiestos y operen en nuestras reuniones y en los servicios de la iglesia. O sea, los dones, con todos estos que estamos viviendo, los dones van a transformar. Definitivamente. Una de las cosas que estamos pidiendo al Señor, y esto también lo estoy haciendo a nivel personal, al ver nuestra incapacidad, al ver nuestras limitaciones en dar respuesta a las necesidades de las personas, en la manera que habíamos estado, llamémosle así, operando en el ministerio. Pero hay situaciones que definitivamente, por ejemplo, cuando hablamos de los dones de revelación, entre ellos tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu.
estamos en una época que no podemos vivir si no tenemos, no pedimos. De hecho, la Biblia lo dice, ¿no? Procurar los dones. O sea, y no sé, pero yo creo que lo que me está pasando, claro, estoy pidiéndolo, ¿no? Estoy pidiéndolo porque digo, Señor, yo ya no puedo seguir operando en la manera que lo estoy haciendo. Necesito esas herramientas poderosas porque hoy hay más operaciones, por ejemplo, diabólicas. ¿Cómo necesitamos el don de discernimiento de espíritu para poder saber cómo lidiar con esa situación, cómo atacar el reino del enemigo, los dones de sanidad, los dones de milagro? Hay tantas cosas. Claro, siempre hemos visto algunas manifestaciones, pero aisladas, pero eso debería ser lo normal en los cultos de la iglesia, la operación de los dones. Y sobre todo, una de las cosas que siempre he creído, que los dones del Espíritu Santo se van a manifestar en el momento que la iglesia decida salir de las cuatro paredes. Porque estamos hablando que los dones no son, en lo triste es que muchos han creído que los dones son adornos, que uno los tiene que exhibir. No, no son adornos, son herramientas de trabajo pesado, de maquinaria pesada. La maquinaria pesada es para abrir, por ejemplo, una carretera, lo que sea, dinamita, y eso es para afuera. Entonces, una de las cosas que yo lo puedo ver con mucha claridad es que como estamos con esa visión de plantar iglesia, ganar muchas almas, la iglesia al salir va a necesitar esos dones. Entonces, claro, imaginémonos lo que va a pasar, dones de sanidad, dones de milagro, palabras de sabiduría, todo eso. Entonces, esto va a traer un crecimiento exponencial. Yo creo que aún las metas se van a quedar cortas cuando hay un avivamiento, porque los dones van a traer multitudes de personas, por ejemplo, enfermos, oprimidos por el diablo, porque hay tantos jóvenes, y no solo jóvenes, pero enorme cantidad de jóvenes que están oprimidos por los demonios porque andan en el mundo esotérico, han sido engañados en tantas cosas hoy en día con tanta filosofía hueca, donde necesitan un tratamiento que va más allá de la psicología, psiquiatría, más allá de una consejería, necesitan el poder de Dios. Entonces, definitivamente los dones son indispensables y son, digamos, debe ser motivo de oración. Procurar los dones espirituales y procurarlos, ya eso implica un despertamiento a nivel personal, a nivel de la iglesia, pedirlos. Y claro, dice el Señor, si vosotros siendo malos sabéis de buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Espíritu Santo? Quiero que se lo pida. Entonces yo creo que lo estamos pidiendo y en el momento se van a manifestar cuando veamos un desafío, un reto, y ahí se van a manifestar. Así que tiene que ir a la par de la visión de salir para tener esos dones. Si perdemos la visión, no vamos a tener los dones. Sí, qué bueno, porque creo que a la par de esto es como la preparación de los odres. La iglesia está siendo preparada y viene preparada, volviendo al consejo, a la palabra del Señor, y siendo preparada como un odre para el vino nuevo. Ese vino nuevo que necesitamos, que es el Espíritu Santo en nosotros, para poder utilizar esas herramientas de las cuales nos habla el pastor Lisandro. Qué lástima, quisiéramos tener más tiempo, quisiéramos podernos extender, tener más tiempo, pero bueno, hemos llegado al final de este maravilloso programa y queremos agradecerle a cada uno de ustedes, al pastor Máximo Ríos de Panamá y a todos los que se han ido conectando a este maravilloso programa, que ha sido el programa del el primer pilar de esta gran iniciativa global. Entonces, también queremos ver cómo va avanzando esta visión del MM33. Por eso también tuvimos la oportunidad hoy de contar con el pastor Carlos Jara, que también hace parte del comité de MM33 de FRAMAT, contándonos cómo fue la
las reacciones y todo lo que se está desarrollando y la visión de MM33 para el Perú. Y así sucesivamente vamos a ir desarrollando. A todos ustedes, amados hermanos, que nos acompañaron, de verdad, muchas gracias. Y a cada uno de mis hermanos que estuvo en esta sala, a este comité de Framat, que está haciendo un trabajo extraordinario en cabeza de nuestro presidente, el pastor Ricardo Castillo, que también en estos días estuvo presentando esta iniciativa en el Paraguay junto al superintendente Juan Pablo Duarte y a los pastores del Paraguay. Y seguimos. Nosotros aquí en Framat, la gran familia Framat está para usted, para la iglesia del Señor en el mundo hispano. Gracias, porque veremos cosas que nunca hemos visto. Y damos gracias a Dios por esta gran oportunidad. Pastor Carlos Jara, ¿nos despides en oración, por favor? Muchas gracias, Pastor Kelber. Vamos agradeciendo a Dios por este tiempo. Maravilloso Dios, te agradecemos por habernos permitido compartir este pilar de avivamiento. Sé que quedan mucho tiempo, Señor, en los años siguientes, son 12 años que debemos impulsar y plantar 650,000 iglesias. Te pido que tú des sabiduría a cada pastor, a cada ejecutivo en todo el mundo, de tal manera que podamos lograr nuestra meta. Gracias por ese día, en el nombre de Jesucristo, tomado hijo. Amén. Y amén. Ok, Pastor Sergio. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones. Pastor Otiel. Bendiciones para todos en el nombre del Señor. Pastor Lisandro. Bueno, que Dios los bendiga y nos seguimos viendo en los próximos programas. Pastor Exxon. Amén. Gracias a cada uno. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos orando, que el Señor está listo. Dios les guarde. Nos quedamos un segundo los que estamos en la sala y que Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 15 días. Pastores, muchas gracias. Gracias